Hello and welcome to this official side Hola y event. bienvenidos a este evento oficial paralelo de la 31ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tiene lugar en Viena. Tendremos un evento en inglés, pero pueden elegir interpretación en francés o en español, eligiendo el canal correcto. No tendremos tiempo para responder a preguntas en directo, pero pueden utilizar el chat y nuestro equipo intentará responder. En nombre de la Fundación Stop Ecocidio, me gustaría agradecer a los coanfitriones Internacional Socialista de Mujeres y copatrocinadores Climate Council, Global Witness, Earth League International, Criminólogos Sin Fronteras y el Comité de Desarrollo Sostenible de Viena. Es un placer trabajar con ustedes y es un privilegio presentarles a nuestro moderador de hoy, el juez Antonio Benjamín, que es juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, presidente del Instituto Judicial Global sobre el Medio Ambiente, es presidente emérito de la Comisión Mundial de Derecho Medioambiental, caballero de la Legión de Honor Francesa, comandante de la Orden del Rey Leopoldo de Bélgica, recibió el premio Elisabeth Haub, que es un premio considerado como el más prestigioso para un experto legal en medio ambiente. Es embajador de justicia medioambiental de la Organización de Estados Americanos y tiene el honor botánico de que haya nombrado una nueva orquídea con su nombre. El profesor Benjamín tiene la palabra para la presentación y para presidir este evento. Muchas gracias. Es un placer poder presidir este gran panel. Tendré el placer de presentar a cada uno de los panelistas en un momento, pero antes me gustaría decir, en primer lugar, que cuando hablamos de ecocidio, además de todos los aspectos medioambientales implicados, hablamos del papel del derecho penal en la sociedad. Y hacemos una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los valores que el derecho penal debe proteger en un mundo civilizado? Todos sabemos que el derecho penal se considera el último recurso y los legisladores y jueces tienen mucho cuidado, deben tener mucho cuidado al designar delitos penales. La gran pregunta que surge es la siguiente. Si penalizamos, criminalizamos el homicidio, matar a otro ser humano, deberíamos criminalizar aquellos delitos que destruyen, atacan, ponen en peligro la base de nuestra vida. A aquellos que llevan a cabo acciones muchas veces intencionadas frente a las bases de nuestra vida. No debemos olvidarnos de este componente ético en el debate que vamos a mantener hoy. Hay muchos temas técnicos que deben ser debatidos y a veces perdemos la perspectiva más amplia y en este caso la perspectiva ética a la que nos enfrentamos. Y lo segundo que me gustaría destacar, y es muy importante para mí, es que aunque recientemente sí se habla del ecocidio desde una perspectiva transnacional, no debemos olvidar que este mismo concepto debe aplicarse también en la legislación doméstica, nacional y subnacional. El concepto es el mismo, los valores son los mismos. Solo cambia la jurisdicción, el marco en este caso. Hablemos de lo que hablemos aquí hoy. Esto debe trasladarse a un debate más localizado con los estados, un debate acerca de cómo rediseñar o redesignar los delitos contra el medio ambiente en la misma línea. ¿Y qué ocurre con nosotros, con los jueces? Como sabemos, muchas veces los delitos contra el medio ambiente
no son perseguidos, no existe ninguna condena y el sistema judicial recibe la culpa, pero muchas veces el sistema judicial debería ser culpado por esta impunidad, por permitir que esto ocurra. Es el deber del sistema jurídico revisarse teniendo en cuenta la necesidad de criminalizar el ecocidio, la base de la vida. Muchas veces los jueces somos los responsables de la falta de implementación o de la implementación adecuada, pero otras veces se trata de un fracaso total del sistema jurídico. Y estoy seguro de que los panelistas hablarán de esto en un momento. La primera ponente es Jojo Mehta, que es la cofundadora de Stop Ecocidio Internacional. Lo fundó en 2017 junto a la pionera legal fallecida Polly Higgins. Yo vi a Polly y a Jojo muchas veces como a Don Quijote o Doña Quijote en eventos, llamando a puertas, hablando con gente diciendo, esto es importante, escúchennos. Y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho ambas en estos años. Yo lo he visto con mis propios ojos. Ellas desarrollaron un apoyo intersectorial global para el crimen internacional del ecocidio. Como directora ejecutiva de la organización y portavoz clave, Jojo ha supervisado el gran crecimiento desde la nada de este movimiento. Y yo formé parte del grupo de expertos legales de la ONU en los 90, un grupo que redactó, digamos, un epígrafe acerca de los crímenes contra el medio ambiente. Nunca hablamos del ecocidio, hablábamos de crímenes contra el medio ambiente, para que se hagan una idea de lo revolucionario que es este concepto. Ella preside la Fundación Stop Ecocidio, organización benéfica que es anfitriona hoy y que reúne al panel de expertos independiente para la definición legal de ecocidio. Jojo, un placer escucharla. Muchas gracias. Los crímenes que afectan al medio ambiente ahora se consideran los cuartos mayores del mundo a la par con el narcotráfico. Y sin embargo, la aplicación de la ley en este sector sigue siendo muy baja, como ha dicho el profesor Benjamin. Mientras, el daño colateral grave de la actividad industrial, que muchas veces incumple la ley, sigue siendo impune. Y nosotros creemos que esta situación surge de la mentalidad que tenemos en nuestros sistemas occidentales dominantes, una mentalidad desarrollada a lo largo de siglos que nos separa del mundo del que dependemos para nuestro alimento, agua, el aire que respiramos. Damos todo esto por sentado y lo tratamos como un banco infinito de recursos y estamos destruyendo nuestra habilidad de sobrevivir y florecer en el planeta que es nuestro hogar. Sabemos que no podemos solicitar una licencia para matar a personas para nuestro nuevo negocio, sería algo delictivo y una locura. Pero no actuamos del mismo modo cuando destruimos la naturaleza y deberíamos por motivos muy prácticos. Eliminar los sumideros de carbono y especies clave, por ejemplo, con la deforestación, así como la contaminación en el suelo, la atmósfera, el agua. Todo esto hace que colapsen los ecosistemas y genera el cambio climático. Ha habido muchas advertencias por parte de los científicos, cada vez más claras, para alertar a los legisladores acerca de estas crisis. Tenemos que cultivar un nuevo tabú saludable acerca de los daños a nuestro mundo si queremos proteger los ecosistemas que nos permiten florecer. Y el derecho penal tiene la capacidad para conseguirlo. Hacer que el ecocidio, que es un daño grave y extendido a largo plazo a la naturaleza, un crimen, esto puede proporcionar una barrera legal
para alejarnos de un precipicio y disuadir, prevenir y sancionar los peores daños, porque hay una clara brecha. Si defendemos los derechos humanos, al menos sabemos que las peores violaciones, la tortura, el desplazamiento forzoso, los asesinatos masivos, se reconocen como delitos graves. Existe una base moral a nivel mundial, pero eso falta en el contexto medioambiental y es una brecha que cada vez se está convirtiendo más en un precipicio en el que muchos ecosistemas y comunidades que dependen de ellos están cayendo. Reconocer el ecocidio como delito internacional, como los crímenes de guerra y el genocidio, puede rellenar esa brecha y de este modo reforzaríamos los sistemas de legislación y la regulación civil. Al mismo tiempo, cambiaríamos las normas para reconocer el simple hecho de la dependencia de la humanidad de ecosistemas saludables para nuestra propia supervivencia. Podríamos pensar en ello como un marco de seguridad para nuestro planeta y para nosotros mismos. Y no solo eso. Crear este tipo de marco de fronteras también sirve para estimular un cambio estratégico en el sentido correcto, algo que hasta ahora ha sido muy difícil. Estamos viendo cada vez una mayor frustración a todos los niveles porque no conseguimos implementar los acuerdos multilaterales medioambientales y los compromisos que ya existen. Somos criaturas de hábitos, seres de costumbres, y la práctica industrial no suele cambiar sin un cambio en las normas, especialmente cuando los deberes fiduciarios hacen que los que toman decisiones den prioridad a los beneficios. Los parámetros penales correctos pueden generar un límite creativo y pueden crear un nuevo pensamiento e innovación que es necesario. Esto ayuda a explicar la demanda cada vez mayor de que se reconozca el ecocidio. Ahora oímos voces muy diversas como el movimiento joven global, con la demanda en la próxima reunión de Estocolmo de que se reconozca el crimen del ecocidio. La Red Corporativa de Gobernanza Internacional, que es una red de bancos y firmas financieras, recomendó recientemente a los gobiernos que colaborasen para criminalizar el ecocidio. Y hay un hito importante que se consiguió el año pasado, cuando un panel independiente de expertos legales de todo el mundo, reunido por nuestra fundación, llegó a un consenso acerca de la definición jurídica de ecocidio como crimen internacional propuesto en 2021. Es una definición concisa y equilibrada. Quiere decir, los actos deliberados e ilegales cometidos con conocimiento de que haya una probabilidad de generar daños graves, extendidos a largo plazo, causados por dichos actos. Esta definición ha adquirido una atracción política significativa en el mundo, también se está debatiendo a nivel europeo y la directiva medioambiental europea, los estados individuales también lo están planteando y se está hablando de ello de manera pública a nivel parlamentario y o gubernamental en 21 estados que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Nuestra organización sigue trabajando para desarrollar un apoyo global para que esto se reconozca en todos los niveles, organizaciones de base, ONGs, legisladores, sector privado y, por supuesto, en la ONU, el CMNUCC, CDB, UNEA, etc. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal es un foro clave y muy apropiado para este debate, como oiremos a nuestros ponentes decir hoy. Reconocer esta nueva disuasión de los crímenes que afectan al medio ambiente, creemos que es solo cuestión de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jojo, por haber presentado el contexto. Ha hablado de que somos seres de hábitos o de costumbres. Y cuando hablamos de hábitos tenemos que pensar en las acciones, pero los peores hábitos son los de omisión. Decidimos no actuar porque nunca lo hemos hecho y creo que esto se aplica al ecocidio también. Nuestro siguiente ponente es Andrea Crosta, director ejecutivo de Earth League International, o Liga Internacional por la Tierra. Tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de conservación de todo el mundo y en una carrera profesional paralela ha trabajado desde hace más de 17 años como consultor internacional
en empresas y agencias gubernamentales acerca de tecnologías de seguridad y servicios, seguridad nacional, antipiratería, investigaciones y gestión de riesgos. Ahora aplica este conocimiento único a la conservación y protección de la fauna y flora silvestres. Es el fundador de la Liga Internacional por la Tierra, está entre los miembros fundadores de la Comisión de Justicia para la Fauna y Flora Silvestres en Países Bajos y es miembro de la Junta de la Fundación de Conservación África y creador y gestor de proyectos de Wild Leaks, que es la primera iniciativa que denuncia este tipo de delitos en el mundo. Un placer, Andrea. Muchas gracias. Ahora me gustaría compartir mi pantalla, si es posible, para que mi discurso sea un poquito más interesante. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de participar. Gracias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Me gustaría hablar de la importancia de investigar este contexto del ecocidio, hacer que haya una disuasión real frente al tráfico, las instituciones financieras y actores internacionales que no suelen verse disuadidos. Tenemos el Estatuto de Roma y es importante que estos actores sean responsables. Para ello tenemos que reforzar el modo en el que investigamos y explicamos el ecocidio. Y la convergencia puede ayudarnos a hacerlo, especialmente con respecto a los crímenes medioambientales. Como se nos ha recordado, es el cuarto crimen más grande en el mundo. Y implica muchas cosas más. Hablamos de contaminación con plásticos, etcétera. Pero que estamos empezando a utilizar la convergencia para luchar contra estos delitos y esto puede ser inspirador, y puede servirnos para que el ecocidio sea considerado un crimen. Bien, ¿qué es la convergencia? De acuerdo con la UNODC, estamos hablando de esta superposición de distintos tipos de delitos, como el tráfico, el terrorismo. Hay redes criminales internacionales, como narcotraficantes, por ejemplo, que tienen puntos de convergencia, lugares, negocios, personas, intereses. En muchos lugares del mundo hay grupos que operan en un mismo espacio y esos grupos se superponen y se refuerzan unos a otros. Estos grupos están implicados en pesca ilegal, crímenes contra la flora y fauna, también blanqueo de dinero, así como otros delitos organizados. También están relacionados con funcionarios gubernamentales corruptos, otras instituciones y las medidas convencionales, en mi opinión, ya no son suficientes y basándonos en la información que nuestra organización ha podido recolectar de primera mano en nuestro campo y en docenas de investigaciones de redes delictivas, nosotros hemos definido y analizado 4 tipos de convergencia. En primer lugar, la convergencia de la especie. Las redes que trafican con distintas especies al mismo tiempo, es decir, nos pueden ofrecer pues cuernos de rinocerontes o jaguares y distintas especies, aunque sean de distintos continentes. Luego tenemos la convergencia de delitos medioambientales, es decir, las mismas redes que pueden traficar con distintos tipos de recursos naturales. El tercer tipo, que es muy importante, es la convergencia de delitos graves. Los mismos actores participan en otro tipo de crímenes como
el blanqueo de dinero, narcotráfico, y luego tenemos el último tipo que describe la convergencia de redes, que es multinivel, porque las redes criminales han creado este tipo de conexión nacional y transnacional para reforzar sus actividades delictivas. Desafortunadamente, tenemos este concepto de la convergencia y hablamos de actividades tradicionales de estos grupos, pero existe una gran brecha con respecto a los delitos medioambientales cuando hablamos de la convergencia. Para explicarles mejor en qué consiste la convergencia y qué tipo de investigación es necesaria, me gustaría hablarles de cómo mi organización trabaja en este sistema. Nos centramos en entender esta convergencia con un enfoque basado en la evidencia que implica pues, vídeos, fotos y todo tipo de evidencia relacionado con las cadenas de suministro que afectan a flora y fauna silvestres. Primero nos centramos en el quién. ¿Quiénes son los principales actores? Queremos obtener toda la información disponible de estos individuos, cómo trabajan. Recopilamos información acerca de todo lo que hacen de manera legal e ilegal, porque se superponen normalmente sus actividades legales e ilegales y esto es clave para entender e investigar estas redes. Analizamos la información de distintos modos y difundimos este conocimiento con las autoridades relevantes, proporcionándoles evidencia relacionada con la convergencia y el alcance para que las agencias gubernamentales puedan entender estos delitos, pero también para que puedan ver más ángulos y tengan más puntos que investigar en estas redes. Voy a compartir algunos ejemplos de redes de delitos medioambientales que ya llevamos investigando en los últimos años, porque seguimos, bueno, normalmente los investigamos durante bastante tiempo. Aquí tenemos a la red SA1 que opera en Surinam y vemos que trafican con partes de tiburones, también jaguares, y obtienen sus beneficios con pesca ilegal. También hay convergencia con delitos graves. Pueden blanquear $500,000 al día. Y luego también hay convergencia con otras organizaciones, incluidas algunas muy peligrosas en Latinoamérica, como Primeiro Comando da Capital, también mafias chinas y en Venezuela. O sea que aquí ven un ejemplo de esta convergencia. Aquí tenemos otra red que es la SA8, que opera desde Perú hasta el resto del mundo. Hay mucha convergencia de especies. Lo hemos visto con biólogos y esta red es responsable de que se vean afectados casi 500,000 de tiburones al año. También trafican con cuernos de rinoceronte, jaguares. Con respecto a otros delitos graves, blanqueo de capitales, más de 70 millones de dólares al año, y otra vez convergencia de redes con otras redes del mundo. Aquí ven un ejemplo de convergencia en la misma red de América Latina, cuernos de rinoceronte, jaguares, tiburones. Y este es un tema muy complejo que afecta a muchos aspectos de nuestra vida, presente y futura. Y esto exige un gran conocimiento experto de muchas partes. Yo no soy un experto, no pretendo serlo, pero basándonos en nuestro trabajo podemos decir que un enfoque basado en la convergencia, que tenga una buena investigación y buenos análisis, puede ayudarnos a que el ecocidio sea considerado el quinto crimen de la CPI. Y creo que es muy importante probar con evidencia que en muchos casos trabajamos con redes globales de crimen organizado que amenazan a nuestra existencia y bienestar.
No solo hablamos de los ecosistemas, por supuesto el ecocidio no siempre se centra en este tipo de delitos, va mucho más allá, pero sí es un bloque importante y se incluye esta relación entre el crimen transnacional organizado, el sector privado y los gobiernos. Y en muchos casos la realidad es que lo que nosotros llamamos delitos medioambientales son en realidad delitos transnacionales organizados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea Crosta. Como todos sabemos, no es suficiente tener una serie de disposiciones jurídicas, hay que implementarlas y lo que nos ha contado Andrea, y veníamos de un panorama más abstracto con Jojo, lo que él nos ha mostrado es que en la vida real, buena investigación, buenos jueces, buenos fiscales, y cuando hablo de buenos, digo profesionales que pueden conseguir buena evidencia, pueden ayudar con estos temas. Él se ha centrado en la convergencia por parte de los que cometen el delito, pero podríamos pensar en la convergencia también por parte de los buenos, de las instituciones, las personas que tienen que gestionar también este tipo de criminalidad sofisticada, jueces, fiscales, investigadores. Incluimos también a la sociedad civil. Nuestra siguiente ponente es Seema Joshi, directora de campañas de Global Witness. Y hace unos años yo tuve el privilegio de lanzar los informes de Global Witness acerca de la defensa medioambiental en Río de Janeiro. Fue un gran trabajo, pero bueno, pero ahora estamos en otro evento. Seema, como sabrán, forma parte de Global Witness, que es una organización sin ánimo de lucro que se centra en exigir que los actores abusivos rindan cuentas, poner fin a la emergencia climática y conseguir un espacio democrático. Tiene más de 20 años de experiencia profesional trabajando a nivel mundial. Es abogada de derechos humanos y es especialista en delitos corporativos, la justicia medioambiental y poner fin al abuso en las cadenas de suministro globales. Ha trabajado también para Amnistía Internacional, así como las Naciones Unidas. Un placer, Seema. Muchas gracias. Y es un placer para mí formar parte de este panel hoy. Muchas gracias a Jojo por el gran trabajo que está realizando, liderando este movimiento. En los círculos en los que me muevo, todo el mundo habla del ecocidio y a todo el mundo le ilusionan las oportunidades que esto proporciona. Muchas gracias por esa presentación. Voy a centrarme en la interseccionalidad de la relación entre el impacto del ecocidio y los derechos humanos. Y voy a hablar del trabajo que se ha mencionado desde la perspectiva también de la deforestación. Global Witness es una organización investigadora que utiliza un enfoque basado en la evidencia para realizar campañas para conseguir cambio sistémico. Desde 2012, Global Witness ha obtenido datos acerca de estos temas y en los últimos 10 años lo que vemos es que esta crisis climática se está intensificando y lo que está claro es que muchos de estos delitos que hemos visto están relacionados con las industrias y la falta de protección de zonas boscosas. Y los últimos años hemos visto que las cosas se han intensificado
Y además de estas ejecuciones, tenemos ataques violentos hacia personas que defienden el medio ambiente. Vivimos en un mundo en el que la realidad es que la habilidad de que las comunidades e individuos defiendan sus tierras cada vez es menor, cada vez es más peligroso hacerlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Y muchas veces, como destacaremos este año, porque ya llevamos 10 años hablando de estos asesinatos, no tenemos rendición de cuentas. Hay personas que están siendo asesinadas y no hay rendición de cuentas. Lo que sabemos es que no hay muchas investigaciones a este respecto. Y cuando pensamos en el ecocidio, desde el punto de vista del medio ambiente, es que es un enfoque complementario. Y a medida que van pasando los años y que nosotros registramos todos estos daños a las personas, vemos que el medio ambiente también se está deteriorando muy rápido y que estos individuos son asesinados por proteger eh, sus entornos locales. Y creo que esto muestra la interseccionalidad. Existen estos abusos, existen daños medioambientales y necesitamos justicia. Estos aspectos son relevantes y complementarios. Y hay otra cosa que quería mencionar con respecto a la deforestación. Tenemos una campaña que estudia con concreto la deforestación relacionada, por ejemplo, con el aceite de palma y actividades que hay en muchas zonas tropicales. Nosotros nos hemos centrado en modos de regular a los actores financieros que suelen estar en Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, que están financiando este tipo de negocios que están causando directamente la deforestación. Y la investigación nos muestra que la deforestación en estas zonas tropicales suponen puntos críticos y también hemos visto que hay abusos graves a los pueblos indígenas que viven en estos lugares y otras comunidades que están intentando defender sus territorios. Esto muestra que ambas van de la mano. Hablamos del ecocidio y si esto se pudiese perseguir, podríamos ver beneficios adicionales. No solo protegeríamos a los lugares de la deforestación, también protegeríamos a los pueblos indígenas que tienen derecho a tener su territorio, comida, agua. Y con la situación actual, si pensamos en las empresas agrícolas y en la deforestación, tenemos muchas políticas que implementan o no consiguen implementar las empresas, políticas de deforestación, y muchas veces son voluntarias, aunque la evidencia ha mostrado que las empresas sí siguen estas políticas de cero deforestación. No hay forma de responsabilizarlas si no lo hacen. Entonces, nosotros estamos intentando que en algunas jurisdicciones existan reglamentos en este sentido y pensamos en salvar al planeta y a las personas que tienen que ser protegidas también. Muchas gracias por haberme invitado y voy a dejarlo aquí. Muchas gracias, Sima, por su resumen de este tema tan dramático. Nos ha hablado de las personas que defienden el medio ambiente. Y volvemos a la convergencia de Andrea Crosta. Aquí tenemos un tercer tipo de convergencia. Él habló de la convergencia desde el punto de vista de los que cometen este delito. Yo he hablado desde el punto de vista de la comunidad y Sima nos está hablando de la convergencia por parte de las víctimas. Y aquí tenemos una tragedia porque vemos
que los protectores del medio ambiente están siendo asesinados, amenazados, sus familias están en riesgo y estas son las personas que el sistema jurídico debe estar protegiendo más. No es que sea ecocidio per se, pero debería ser considerado una circunstancia agravante que aumente las penalizaciones. El último ponente es Richard Rogers, socio de Global Diligence y director ejecutivo de Climate Council. Richard es un abogado penal internacional que ha tenido puestos senior en Naciones Unidas y la OSCE. Se ha centrado en crímenes de guerra, derechos humanos y la reforma jurídica. Fue el director de supervisión del sistema legal de Kosovo post-conflicto de la OSCE, el principal defensor de las cámaras extraordinarias en la Corte de Camboya de la ONU y dirigió el apoyo legal de la Cámara de Apelación del Tribunal Penal Internacional en Yugoslavia. En 2016 fue contratado por el registro de la Corte Penal Internacional para revisar el sistema de ayuda legal de la CPI. Richard fue copresidente adjunto del panel de expertos independiente para la definición jurídica de ecocidio. Proporcionó asesoramiento acerca de la legislación del ecocidio a nivel europeo y a parlamentarios de distintos estados a nivel nacional. Richard, es un placer presentarlo. Muchas gracias, profesor, por esta presentación. Gracias a Jojo por haberme invitado. En primer lugar, me gustaría decir algo que parte de lo que han dicho Andrea y Sima acerca de cómo estos delitos están relacionados con la inestabilidad, el conflicto, la violencia, porque no solo alimentan a estos grupos criminales, en algunos casos generan estas dictaduras cleptocráticas violentas. En muchos países, los actores estatales no solo han fracasado a la hora de hacer frente a este problema, son claves en estos delitos. Ellos facilitan y se benefician de estos delitos. Y parece que la forma más sencilla de obtener beneficios si somos dictadores es robar los recursos naturales de nuestro país. Y esto lo vemos. Estos operadores estatales trabajan con redes organizadas y luego roban estos recursos naturales. Ellos consiguen poder para obtener beneficios y luego obtienen ese dinero para mantener el poder durante mucho tiempo. Esto es terrible para el medio ambiente y también es muy negativo para la población, porque muchas veces la gente se resiste a que les roben sus hogares, sus tierras. Y muchas veces hay violencia, resistencia y vemos una gran brutalidad en algunos casos. Muchas veces esto financia los regímenes autoritarios y se genera este espacio. Si pudiésemos criminalizar el ecocidio, podríamos sancionar este comportamiento. Si nos fijamos en la definición, se ha dicho que necesitábamos, que quizás no fuese necesario una nueva legislación. Podríamos efectivamente utilizar lo que ya tenemos, pero solo en circunstancias limitadas. De los 4 crímenes internacionales, solo hay una disposición que habla del medio ambiente cuando hablamos de crímenes de guerra, pero los crímenes de guerra solo se pueden aplicar en conflictos armados. Esto no nos sirve en otros contextos, cuando hablamos de deforestación, contaminación, etc. Podríamos utilizar los crímenes contra la humanidad. En este caso no se requiere
conflicto armado, pero no se habla de la destrucción del medio ambiente o del sufrimiento humano. O sea que solo nos serviría para hacer frente a la destrucción del medio ambiente cuando va acompañada y asociada con daños a seres humanos. O sea que la mayor parte de las situaciones se verían excluidas. Necesitamos un nuevo crimen que sea ecocéntrico, que tenga un nuevo estatus para la naturaleza, que no tenga que ver con los daños humanos. Vamos a estudiar la definición propuesta por el panel de expertos. Voy a leerla una vez más. El ecocidio son actos deliberados ilegales cometidos con el conocimiento de que haya una probabilidad sustancial de que haya daños a largo plazo extendidos para el medio ambiente causados por dichos actos. Muchas veces esto sería significativo, pero no lo suficiente para impedir un desarrollo legítimo. Tenemos que ser pragmáticos porque van a ser los estados los que decidan si el ecocidio va a ser un nuevo delito internacional. Y es importante entender que toda la legislación penal internacional está diseñada para lidiar con los peores casos, los que causan un mayor daño a la humanidad en general. Y el ecocidio no debería ser diferente. O sea que necesitamos que los estados estén de acuerdo. Tendríamos que tener dos umbrales, utilizar un lenguaje familiar. Es necesario que sea algo sencillo, por ejemplo, que no se incluya una lista de crímenes. Y si nos fijamos en estos dos umbrales, en primer lugar tendríamos las dimensiones y el carácter del delito y las consecuencias. Sería un daño grave, extendido o a largo plazo. Y creemos que esta combinación en la definición solamente muestra los tipos más graves, pero este umbral, si está solo, puede ser problemático porque puede abarcar acciones que causen daños severos relacionados, por ejemplo, con la vivienda. Entonces, queríamos estrechar estos casos, limitarlos más con un umbral adicional. Ese umbral habla de estos actos deliberados e ilegales. Esto es algo bastante claro. Si es ilegal, no debemos hacerlo. Pero si solo hablamos de algo ilegal, bueno, pensamos que muchos de estos delitos dependen de la legislación nacional. Esto supondría un problema. Necesitábamos otra posibilidad. Por eso hablamos de estos actos deliberados. Son actos que se llevan a cabo sin tener en cuenta los daños que pueden tener lugar. Y esto, por supuesto, sí está relacionado con los principios del desarrollo sostenible y la ley medioambiental en muchos casos, si se tiene en cuenta la necesidad de un desarrollo legítimo, aunque cause un daño medioambiental. Y nos parecía que esto era clave para que los estados pudiesen estar de acuerdo, especialmente en países en vías de desarrollo. Y se habla de ese conocimiento de daños sustanciales y creemos que esto es suficientemente estricto, pero no demasiado. Y por último, es importante que esta definición sea relevante con el tiempo. Estos temas medioambientales cambian con mucha rapidez por la tecnología, la actitud, los comportamientos. Lo que es aceptable hoy quizás no lo sea mañana. Y la frase actos deliberados ilegales nos ayuda a garantizar que esta definición se pueda ir interpretando de distinta forma con el tiempo y con distintas expectativas. Por ejemplo, va a cambiar la protección jurídica y en el futuro quizás más actos pasen a ser ilegales. Y cuando hablamos de algo deliberado,
pensamos en ese daño versus beneficio. Por ejemplo, los beneficios del carbón, que fueron importantes para nuestras economías durante 100 años, estaban claros en el pasado, pero no tanto en la actualidad. Bien, y por último, algunas ventajas de que haya esta definición internacional. En primer lugar, tendría unos dientes afilados, entre comillas, porque esto podría llevar a unas condenas a nivel internacional. La red sería mucho más amplia también, porque con respecto al territorio podríamos estar abarcando delitos en 123 países, pensando en la CPI. Y luego tendríamos que pensar también en la inmunidad de los jefes de Estado, que es muy limitada en la CPI. Y con respecto a la responsabilidad, también podríamos acusar a las personas cómplices. Y hay algo importante también. Tendría un valor simbólico muy importante. El derecho penal siempre ha sido una de las mejores herramientas para hacer que se cumplan determinados comportamientos, para guiar las acciones de las personas. Y con el derecho penal internacional ese peso se multiplica porque nadie quiere verse como el equivalente de un criminal de guerra. O sea que estamos combinando todos estos factores y esperamos que esto ayude a cambiar la conciencia y el comportamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Esperábamos tener unos minutos más, unos 8 minutos, pero solo nos quedan 2 minutos. O sea que voy a concluir por mi parte esta fantástica conversación. Como habrán visto, queda mucho por debatir. Ha sido un evento muy corto y estoy seguro de que Jojo y sus colegas organizarán más debates en profundidad acerca de este tema tan importante. En segundo lugar, hablamos del ecocidio y tenemos que pensar en el panorama completo, en los aspectos éticos, ecológicos, legales y pragmáticos. Y los pragmáticos implican que ayudará que los países también reformen su legislación penal y que den una identidad expresa a este tipo de comportamiento que llamamos ecocidio. Y también dentro de la comunidad de la aplicación de la ley, tenemos que asegurarnos de que, aunque esto no esté incluido en nuestros libros de derecho, el concepto ya esté relacionado con las disposiciones tradicionales que tenemos. Y podemos verlo como una nueva definición de estos crímenes que ya tenemos contra el medio ambiente. Y por último, me gustaría decir algo acerca de los sueños. El derecho también va de sueños, de soñar. No tendríamos buenas leyes si no hubiese personas que pudiesen pensar mucho más allá de lo que es realmente la ley. Podemos criticar, pero también reconocer que hay otras posibilidades. Esa es la evolución, es el progreso en el derecho también y en la ley también. Muchas gracias a todos los panelistas y ahora me gustaría pedir a Jojo Mehta que cierre oficialmente nuestra sesión. Muchas gracias y gracias a todos los coanfitriones, panelistas y a todo el equipo desde las distintas partes del mundo. Gracias a nuestro público maravilloso y estoy deseando mantener más debates acerca de este tema con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Jojo, y gracias a todos. Gracias.